¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Quiero daros la bienvenida a este nuevo curso en el que, bueno, pues de forma mensual y utilizando la herramienta del vídeo, pues quiero compartir con vosotros pues reflexiones y experiencias relacionadas con el tema de la psicología. Y quiero empezar con el vídeo de hoy, pues hablando, compartiendo con vosotros alguna reflexión sobre el tema de la culpa, ¿no? Sobre el sentimiento de culpa, que es un sentimiento que, en fin, que suele estar frecuente en nuestro interior y que no siempre se comporta de manera adaptativa, ¿no? Mi recuerdo primero sobre este tema, pues me viene de una frase que escuchaba eh, en, digamos, en la misa a la que iba los domingos de mi infancia en aquella iglesia rural y que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Y esta frase, que entonces me parecía un poco ininteligible, fue, pues eso, mi primer encuentro, ¿no? Con la culpa mientras observaba, pues un poco sorprendido, ¿no? Cómo mayoritariamente las mujeres se golpeaban el pecho con el puño semicerrado, ¿no? Mientras recitaban esta jaculatoria, ¿no? Yo creo que debía de rondar los 5 o 6 años, ¿no? Y aún recuerdo el rostro de algunas de aquellas mujeres y el vestuario negro. Y bueno, digamos, fue algo que me impactó y que recuerdo todavía, ¿no? Yo creo que desde entonces, bueno, y como heredero y miembro de la cultura judeocristiana en la que he crecido, pues la culpa siempre ha estado merodeando por los alrededores, ¿no? A veces como sombra indefinida y a veces como elemento tangible cuyo peso no siempre resulta soportable. Hace algunos años, mientras cursaba el máster en psicoterapia, pues uno de los profesores nos pasó un cuestionario para que pudiéramos evaluar cómo era nuestra relación con la culpa, ¿no? Y bueno, me sentí aliviado pues, al comprobar que, en fin, que la culpa, oye, pues no ejercía una influencia preocupante en, en mi vida, ¿no? Lo que he podido observar a través de mi experiencia en el trabajo terapéutico es cómo la culpa puede contribuir de forma relevante a construir estados de malestar y angustia difíciles de erradicar, ¿no? Pues es un sentimiento que se instala, yo creo que como con mucho cuidado, ¿no? En nuestro interior. Es decir, no hace demasiado ruido y se va alimentando, se va nutriendo con pequeñas cosas que le ayudan a echar raíces y luego va creciendo sin apenas darnos cuenta, ¿no? Ocupando mucho espacio, ¿no? Es un sentimiento que, al igual que el miedo, pues no siempre se comporta de forma adaptativa, ¿no? Es decir, respondiendo como un resorte para ayudarnos a adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos ofrece la vida, ¿no? Es decir, si no experimentásemos miedo, pues no habríamos llegado hasta aquí. Es decir, pues posiblemente nos hubiera comido cualquier depredador o igual nos hubiésemos arriesgado de forma excesivamente osada para resolver cualquier situación simple, ¿no? Y si no experimentásemos la culpa, pues no hubiéramos sido capaces de elaborar y desarrollar códigos de comportamiento pues absolutamente necesarios para nuestra supervivencia, ¿no? Bueno, la ética y la moral pues son ejemplos de dichos códigos, ¿no? Y son códigos internos, es decir, generados y desarrollados por cada uno de nosotros y también externos, es decir, elaborados por la comunidad a la que pertenecemos y cuyo fin es preservar la armonía y la convivencia dentro del grupo y dentro de esa comunidad. El problema, al igual que con el miedo, surge cuando la culpa, que es la veladora de dichas pautas de comportamiento, deja de funcionar como sentimiento adaptativo y se convierte en mecanismo de control, propiciado o bien por aquellos que se erigen en autoridad irrefutable y que son capaces además de tergiversar y manipular dichas normas, o bien también por nuestros propios mandatos internos, ¿no? O sea, nuestro perro de arriba, al que se refería Fritz Perls, el padre de la terapia gestáltica, para designar a ese juez severo e intransigente, a veces instalado en esa instancia tan freudiana del superyo, y que hemos heredado o adquirido casi sin darnos cuenta, ¿no?
que a veces actúa de forma inmisericordia, juzgándonos y evaluándonos constantemente por no haber sido fieles a los mandatos que se nos han inculcado, ¿no? Cuando el perro de arriba domina la situación en relación con el perro de abajo, que es esa otra instancia que propone y alienta las acciones, pensamientos y sentimientos más placenteros, es decir, los que tienden al disfrute, o sea, los que están más alineados con el principio de placer psicoanalítico, pues entonces la culpa va a surgir de forma mucha más virulenta, ¿no? De ahí la importancia del equilibrio, es decir, si no existe el equilibrio entre esas dos fuerzas de nuestra psique, pues corremos el riesgo de perder nuestra tendencia a la armonía, es decir, a sentirnos en paz con nosotros mismos, ¿no? Si las riendas de nuestra vida no las lleva nuestro ser más profundo y equilibrado, al que no siempre conocemos suficientemente, sino que las dejamos en manos del juez severo o del niño caprichoso que también nos habita, pues estamos abriendo las puertas a la ansiedad, a la culpa, a la frustración, a la rabia, ¿no? No hemos nacido con sentimiento de culpa, ¿eh? Nacemos desvalidos y necesitados de protección, de seguridad, de cuidados y temerosos además de que esas necesidades básicas no se satisfagan, es decir, temerosos de ser abandonados o rechazados. Ese es nuestro miedo primal. Cuando en ocasiones, incluso en edades tempranas, se nos ha transmitido que debido a nuestro comportamiento inaceptable corremos el riesgo de no ser queridos ni aceptados, el miedo se apodera de nuestro mundo emocional y se alía con la culpa, generando estados de ansiedad que pueden desembocar en comportamientos neuróticos difíciles de corregir y que además perduran durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, Carl Rogers, que es el padre de la psicología humanista, describe este punto, este momento, como el banderazo de salida de la neurosis, ¿no? Es decir, neurosis y culpa, digamos que son grandes amigos, ¿no? Se apoyan y alimentan mutuamente, ¿no? Hace algún tiempo acudió a mi consulta una mujer que se describía a sí misma como la morada de la angustia y la ansiedad. Rondaba los 50 años y era una profesional exitosa, es decir, casada, madre de 3 hijos, que en su momento consideró que su vida tendría sentido si lograba cumplir con el precepto paterno de crear una familia feliz y exitosa, ¿no? Como anécdota decir que ese mismo padre no dudó en abofetearla delante de otros familiares cuando ya con 18 años o 19 llegó un poco más tarde de la hora que estaba estipulada en aquella casa, donde no había mucho lugar para la disidencia, ¿no? Ese precepto paterno, que pudo haber sido explícito, pero desde luego de una forma mucho más sutil, se grabó a fuego, ¿no?, en las tablas de la ley de esta mujer y se propuso cumplirlo contra viento y marea, observando al poco tiempo de comprometerse con su marido que la tarea iba a ser muy difícil, ¿no? Porque desde la desatención al ninguneo, desde la humillación al insulto, yo creo que no hubo ninguna falta de respeto que no estuviera en el repertorio de la relación de este tipo, ¿no? En las pocas veces que pasó por la cabeza de esta mujer la posibilidad de dejar esta relación tóxica y patológica, lo que boicoteaba de raíz esa posibilidad, esa decisión, era la culpa. La culpa por haber fallado a su padre, por no haber sido capaz de conseguir algo, digamos, razonablemente fácil, ¿no? Es decir, que su padre le había insinuado o pedido, ¿no? Es decir, por no haber sido una buena hija, ¿no? Y yo creo que ha sido una tortura que ha acompañado desde hace muchos años, ¿no? Es decir, casi los mismos en los que se ha dado cuenta de que su matrimonio era bastante desastroso, pero curiosamente ella se sentía culpable de ese desastre, ¿no? Es decir, la culpa tiende a extenderse como el aceite y ocupar todo aquello susceptible de ocupar, ¿no? Y por tanto se instaló también en esa otra vertiente de asumir responsabilidades que nos suelen ser nuestras, ¿no? A veces la culpa es más potente, es más poderosa que el propio deseo, la propia necesidad de dignidad y de respeto, ¿no? Existen dos modalidades de culpa que son perfectamente observables y diferenciadas, ¿no? Una es la culpa intrínseca, es decir, generada
por considerar que nos hemos fallado a nosotros mismos, es decir, que hemos contravenido nuestro código interno y hemos defraudado a nuestra idea del yo, ¿no? Aparece con más frecuencia pues, en personas, digamos, con un super yo poderoso, ¿no? Es decir, que no admite fallos ni excusas, es decir, son personas intransigentes, rígidas, perfeccionistas, exageradamente autoexigentes, con dificultad para la indulgencia y el perdón. Y estos son los más proclives a desarrollar este tipo de culpa. La otra modalidad de culpa es la exógena, es decir, aquella generada por el incumplimiento de mandatos o normas externas, pero que hemos aceptado, interiorizado, ¿no? Suele aparecer con más frecuencia, digamos, en personalidades pues, con la autoestima dañada, con un desproporcionado sentido del deber, que suelen establecer relaciones de dependencia y necesitadas de estructuras externas que les ayuden a descifrar lo que está bien o mal, ¿no? Y además con escasa confianza en sí mismas, ¿no? Puede coincidir además que para aliviar el sufrimiento de culpa pues se necesite de la intervención de alguien ajeno a nosotros que esté investido con poderes especiales, ¿no? Este concepto paternalista pues entorpece el ejercicio de la responsabilidad. Es decir, todos somos responsables de nuestros actos. Asumir esa responsabilidad es necesario, es sano y es maduro, ¿no? Pero cuando en el propio lenguaje cambiamos responsabilidad por culpa, estamos dejando en manos de otros la capacidad de redimirnos y por tanto ya no depende de nosotros, es decir, estamos más indefensos, ¿no? Mientras que si asumimos nuestras responsabilidades y nos hacemos conscientes y cargo de sus consecuencias, pues podremos también comprendernos pues como imperfectos y ser capaces de cambiar o de mejorar desde una mirada pues más indulgente y compasiva, ¿no? Sería importante que vigilásemos nuestra culpa, ¿no? Que nos preguntemos a veces, pues, ¿qué hace ahí? Es decir, ¿por qué se ha instalado, ¿no? Y, y yo os diría que no os peguéis con ella, pero que tampoco la alimentéis ni os regodeéis con ella, ¿no? Porque de esa manera podemos ir transformándola en responsabilidad y asumir así la consecuencia de nuestros actos. Bueno, pues, en fin, como siempre agradezco vuestra atención y os mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.